Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Burbano, soy profesor del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño y estoy aquí para introducir brevemente a un investigador muy apreciado, mi colega y amigo Felipe Gaitán Amam, quien es un antropólogo de la Universidad de los Andes. Él hizo un doctorado en arqueología en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y ha hecho trabajo postdoctoral en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Brown. Yo tuve la oportunidad de conocer a Felipe cuando él estaba haciendo trabajo de campo en la iglesia de San Ignacio, en el centro de Bogotá, donde hizo unos hallazgos increíbles y tuve la oportunidad de poder ayudar un poquito con la documentación tridimensional y fotográfica del lugar y de apreciar realmente los hallazgos tan interesantes que tuvo. Seguramente él va a comentarles el día de hoy. Felipe, como es un apasionado de su trabajo, está haciendo ahora mismo, en plena pandemia, un trabajo arqueológico muy interesante en el centro de la ciudad, el cual ha trascendido a varios medios y hoy vamos a tener el privilegio de que él nos cuente un poco sobre ese trabajo. Felipe se especializa en arqueología histórica, digamos, es una de las personas que trabaja en ese campo en el país y por conceptos de otros arqueólogos en Estados Unidos, como Karen Holmberg, sé que su trabajo es altísimamente apreciado en los círculos académicos. Entonces, Felipe, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros su investigación reciente. Pues Andrés, muchísimas gracias por la presentación y por esas palabras eh, bonitas con la que introdujo la charla de hoy, el curso de hoy, la clase de hoy. Ni siquiera sé cómo vamos a clasificar este evento. Y gracias pues a usted y gracias a María Clara y a Luis por la invitación a participar en esta serie de clases abiertas. Lo que voy a hacer hoy es compartir con ustedes lo que significa hacer arqueología urbana en una ciudad como la nuestra, como Bogotá, y preguntarnos en qué consiste esta práctica científica, intelectual, con lo que muchos piensan que están de pronto familiarizados, aunque de manera indirecta, a través de series de ficción, de documentales, tal vez de visitas a museos, ¿no? Entonces, voy a comenzar por compartir mi pantalla. Eh, Vamos a ver si esta cosa funciona. Listo. Y voy a comenzar a pasarles entonces unas imágenes. Ahí está perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es realmente la arqueología? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su razón de ser, su justificación? Y por qué además la legislación cultural de un estado como el colombiano, como el nuestro, a través de el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, exige no solamente que se regule la práctica de la arqueología en Colombia, sino que además se implemente en cualquier actividad que ponga en riesgo lo que nosotros llamamos el patrimonio arqueológico de la nación. Entonces aquí en pantalla pueden ver una imagen que tal vez es un poco impresionante, precisamente de los trabajos que realizamos entre el 2016 y el 2017 en el templo de San Ignacio del centro de la capital, que me parece a mí una imagen prototípicamente arqueológica. No solamente tiene pues distintas capas de tierra, sino además restos humanos expuestos, que lo hacemos además con mucho respeto, pensando que de todos modos pues estamos exponiendo la intimidad de unas personas del pasado con las cuales pues nos estamos intentando relacionar. Em, Existen muchísimas definiciones posibles de lo que es la arqueología. Unas definiciones que normalmente deberían desprenderse o de unas explicaciones de las cuales se debería desprender la explicación de por qué la práctica arqueológica es importante para una sociedad como la nuestra. Entonces aquí yo propongo que partamos de un hecho. Lo que hacemos los arqueólogos no simplemente es desenterrar artefactos antiguos elaborados por civilizaciones desaparecidas, extrañas para nosotros, y mucho menos objetos espectaculares cuyo valor reside en que, además de ser antiguos, son estéticamente llamativos y por eso tienen un valor de cambio elevado
y en última se consideran dignos de ser expuestos en las vitrinas de algún museo. Em, los arqueólogos no somos buscatesoros, y esto no quiere decir que no seamos sensibles a la estética o a la, digamos, espectacularidad de los hallazgos que realizamos. Lo que significa más bien es que lo que nos interesa, por encima de todo, es el mensaje histórico y cultural que estos hallazgos nos comunican. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, lo que nos importa no es coleccionar el objeto por el objeto, sino el objeto como una evidencia de algo muchísimo más grande y trascendente para nosotros como científicos sociales, es decir, como cápsulas de prácticas culturales de las sociedades del pasado. Eh, entonces nos preguntamos, ¿cómo han cambiado estas prácticas a lo largo del tiempo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde han surgido? ¿Por qué se han mantenido o por qué han desaparecido? Y sobre todo, ¿qué nos dicen sobre nosotros mismos como individuos y como miembros de una sociedad particular? Entonces, de alguna manera lo clave aquí es entender que la arqueología no simplemente es un juego que consiste en extraer cosas viejas y o valiosas de la tierra. La arqueología es ante todo un ejercicio de memoria respaldado por un acercamiento científico por un lado, pero también humanístico a la evidencia material de las prácticas de consumo de las personas del pasado. ¿Qué artefactos elaboraron estas personas? ¿Cómo los hicieron y por qué? ¿Cómo pensaron estas personas las cosas que hicieron parte de ese universo material en el que vivían? ¿Cómo se relaciona este universo material del pasado con aquel en el que nosotros vivimos hoy? Entonces, tenemos aquí básicamente expuesta nuestra primera premisa. Primero, los arqueólogos reconstruimos la memoria de las prácticas de consumo cultural del pasado y las empleamos para comprender nuestras propias trayectorias como sociedad, ¿de acuerdo? Y este pasado no solamente se refiere a tiempos remotos, alejados de nosotros en todo sentido, pues tanto en tiempo como en espacio, como desde el punto de vista cultural. Este pasado puede ser muy reciente y nos puede involucrar a nosotros mismos como agentes consumidores, como personas pensantes y sintientes que tomamos a diario una serie de decisiones sobre lo que creemos, sobre lo que deseamos y también sobre lo que hacemos. Entonces, podemos enunciar aquí una segunda premisa que es fundamental para entender cómo opera la arqueología. Todos, digamos, todas y cada una de nuestras actividades, todas las cosas que hacemos como seres humanos dejan rastros materiales y restos materiales también. Y algunos de esos restos y rastros son muy sutiles, mientras que otros son muy tenaces y así parezca extraño, a veces son inclusive de borrar, imposibles de borrar, ¿de acuerdo? Entonces, estos rastros, estas huellas, las podemos ignorar porque en el momento de dejarlas nos parecen tal vez irrelevantes, no pensamos en lo que estamos dejando atrás. También las podemos ocultar en el caso de que estas huellas, de que estos rastros nos parezcan inconvenientes, vergonzosos. Pero también podemos decidir transformarlas y enaltecerlas de tal manera que ofrezcan tal vez un testimonio de un pasado idealizado que no necesariamente corresponde con la realidad. Entonces, como conclusión de esta pequeña introducción que pretende hacer claridad sobre el quehacer de la arqueología, podemos decir de alguna manera que, primero, los arqueólogos nuevamente no somos cazatesoros, sino más bien cazabasuras, somos basurólogos, ¿de acuerdo? Em, insistamos entonces en lo siguiente. Una cosa es que los seres, o una cosa es lo que los seres humanos decimos que somos, decimos que hacemos, y otra cosa, a veces muy distinta, es lo que somos nosotros en realidad. Por consiguiente, una cosa es lo que los seres humanos escribimos sobre nosotros mismos en nuestras crónicas, sobre nuestro pasado, y otra muy distinta es lo que nos cuenta la evidencia material de nuestros comportamientos cotidianos. Entonces, eso es importante porque tenemos que aceptar que la historia, que se nutre precisamente de esas crónicas, muchas veces idealizadas sobre lo que pasó en el pasado, no nos lo dice todo sobre este pasado, por cercano que este pasado nos pueda parecer.
la arqueología y sobre todo la arqueología del pasado reciente, que es la que personas como yo practican, tienen una relación, por lo tanto, complementaria con la historia. Y más aún, más que complementario, a veces esta relación es incluso contradictoria. Y es en este balance que se puede establecer entre, por un lado, la evidencia escrita de la historia y la evidencia material de la arqueología, que podemos encontrar, que podemos reconstruir unos testimonios absolutamente fascinantes sobre el pasado. Esta es, de alguna manera, una combinación de verdades que tienen unas genealogías muy distintas, que encontramos la posibilidad de reconstruir una memoria que, desde todo punto de vista, es tal vez más justa, más democrática, que además incluye las voces de quienes muchas veces fueron ignorados por los textos, ignorados por la historiografía tradicional. Esto cada vez va siendo menos cierto, pero de todos modos volvamos al punto en que lo que queremos hacer aquí es establecer una relación complementaria entre historia y arqueología, entre dos tipos de evidencia que son de naturaleza distinta. Entonces pasemos ahora al cuerpo de esta clase abierta y veamos de qué manera la arqueología ha contribuido a construir y a matizar también la memoria de Bogotá, de nuestra ciudad. En realidad, la historia de Bogotá es bastante más larga y bastante más compleja de lo que podríamos llegar a pensar. Y los vestigios materiales que subsisten de esta complejidad son muchísimos, también muchísimos más de lo que uno podría pensar. Y están literalmente bajo nuestros pies. Y es fundamental que los aprendamos a ver, a reconocer, pero también a proteger, porque el registro arqueológico de Bogotá, como el de cualquier otro sitio, es pues contundente por un lado, pero también muy frágil y propenso a ser no solamente invisibilizado, sino además destruido. ¿De acuerdo? Hace aproximadamente 20 años que junto con algunos pocos colegas, inicialmente de la mano de Mónica Terrien, iniciamos un proceso de reconocimiento y de investigación del registro arqueológico urbano de Bogotá, en particular en su centro histórico. Digo en particular porque no solamente se reduce al centro histórico. Y hoy en día, 20 años después, es muchísimo lo que hemos aprendido sobre la forma en que se fundó, en que se pobló, en que se transformó, en que se modernizó nuestra ciudad a lo largo de los últimos 4 siglos. Eh, Cada vez es más lo que sabemos sobre los cambios paulatinos que sufrieron los estilos de vida de sus habitantes, de nuestros ancestros, pero también sobre las persistencias de unas prácticas culturales y tecnológicas de origen local, de origen indígena, sobre las distintas maneras en las que se afianzó o se resistió la modernidad desde la cotidianidad y de las distintas maneras en que se estableció o se inició un proceso de globalización que puede remontarse, puede trazarse desde el mismo momento de la conquista. Entonces aquí lo que yo quiero mostrarles es una serie de ejemplos concretos de estos hallazgos, de estos encuentros que ya hemos aprendido a interpretar un poquito mejor, pero también a anticipar, pero que igualmente nunca dejan de emocionarnos, de sorprendernos y de enseñarnos cosas nuevas sobre nuestra ciudad y sobre sus habitantes. Cada uno de los sitios que exploramos, que tenemos el privilegio y la suerte de explorar en Bogotá, nos cuenta una versión distinta de lo que es este pasado reciente. Entonces, anteriormente yo mencionaba que Bogotá tiene una historia bastante más antigua, bastante más larga de lo que normalmente pensamos. Y la versión que estamos acostumbrados a oír se remonta a principios de 1538, es la fecha en la que Gonzalo Jiménez de Quesada establece supuestamente un campamento militar en los alrededores de lo que hoy es el Chorro de Quevedo. Y posteriormente, en 6 de agosto del mismo año, de 1538, se realiza la fundación, digamos, simbólica de la ciudad mediante la celebración de la primera misa en la llamada Plaza de las Hierbas, que corresponde a lo que hoy en día es el Parque Santander. ¿De acuerdo? Finalmente, el 27 de abril del año que siguió, el 1539, se realiza la, digamos, verdadera fundación, la fundación jurídica de la ciudad, propiamente dicha, con el levantamiento de los famosos 12 bohíos y de la iglesia, supuestamente en la actual Plaza de Bolívar. Lo que la arqueología nos indica es que en realidad
nunca hubo una ocupación, una, digamos, actividad humana significativa en los alrededores del Chorro de Quevedo. Em, digamos que el poblamiento de esa área realmente se realizó mucho más tarde, hasta bien entrado el siglo XVIII, mientras que el epicentro de la vida urbana en la primera Santa Fe, la Santa Fe temprana, realmente fue desde un principio la Plaza de Bolívar. Y más aún, los hallazgos sugieren que la ocupación humana en este sitio, alrededor, en el perímetro de la Plaza de Bolívar, pudo haber sido continua y consistente desde por lo menos el 400 antes de Cristo, que es un periodo que los arqueólogos llamamos el periodo Herrera. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver em, materiales de la cerámica que es característica de este periodo. Este periodo es el primer periodo de ocupación de la sabana de Bogotá por parte de una población alfarera. Y aunque no es del todo claro qué tipo de relación tiene esta población con la que encontraron los conquistadores españoles a su llegada en el siglo XVI, lo cierto es que en distintas excavaciones realizadas precisamente dentro del perímetro extenso de la Plaza de Bolívar hay una presencia consistente de materiales culturales de este periodo. Una cosa interesante es que los análisis petrográficos tecnológicos de esta cerámica sugiere que no fue producida aquí en la sabana, sino que viene del Valle del Magdalena. Eh, lo siguiente en lo que yo quiero insistir es que esta presencia indígena dentro del contexto urbano de la Santa Fe colonial no solamente es clara y es continua, sino además persistente. Entonces, en las capas más profundas de las excavaciones que hemos realizado en la ciudad, hemos encontrado evidencias muy consistentes de que Santa Fe nunca fue este espacio exclusivamente blanco, cristiano, civilizado, que las fundaciones españolas en el Nuevo Mundo pretendían ser. En los siglos XVI y XVII, de puertas para adentro, en muchos aspectos de la vida cotidiana probablemente seguían regidos por prácticas indígenas, en lo que se refiere, por ejemplo, a la preparación y al consumo de alimentos, e inclusive en cuanto a formas y técnicas arquitectónicas. Por ejemplo, encontramos evidencias de que construcciones como bohíos circulares hechos de bareque y de paja eran muy comunes detrás de los muros rectilíneos, rectangulares que separaban los espacios públicos de los privados en esta ciudad naciente, ¿de acuerdo? Y estos espacios que podríamos llamar espacios de resistencia aparentemente estaban poblados tanto por gentes como por objetos de tradición marcadamente indígena, incluyendo vasijas de uso ritual como estas que ven en la pantalla, como las copas y las canastas muisca que se exhiben hoy en los museos. Entonces, por un lado tenemos la pieza de museos, pero por otro lado tenemos su correspondiente arqueológico, que son estos fragmentos que encontramos, por ejemplo, en este caso, en la Casa del Tipógrafo de Bogotá, que queda en la calle Novena entre Sexta y Séptima. También tenemos la pieza de museo que está exhibida en el Museo del Oro, una copa del periodo muisca tardío y su correspondiente arqueológico, igualmente proveniente de la Casa del Tipógrafo en Bogotá. Em, tenemos, por ejemplo, unas múcuras absolutamente maravillosas, que también, en este caso, yo no sé de dónde está exhibida esta pieza, la encontré en internet, pero tenemos su eh, correspondiente arqueológico que proviene, en este caso, de la iglesia de San Ignacio. ¿De acuerdo? Eh, Paralelamente, por supuesto, a la persistencia de estas prácticas y estos materiales indígenas, se implantan o se implementan otro tipo de prácticas que son de origen europeo, mediante las cuales los colonizadores españoles pretenden civilizar los nuevos territorios conquistados y también las gentes conquistadas. Y aquí es donde aparece en un número cada vez mayor artefactos que ya no son de cerámica modelada o elaborada por técnicas de rollo, sino son de cerámica torneada, elaborados con tornos y que son tanto de uso comercial como de uso doméstico y que dan cuenta de esa inserción de una ciudad naciente como Bogotá dentro del proyecto imperialista español y europeo en general. Eh, por ejemplo,
Dentro de este tipo de artefactos que ven ustedes en pantalla, que son las botijas peruleras provenientes de Sevilla, España, se transportaban todo tipo de productos europeos, desde aceite hasta alquitrán y clavazón de hierro, por ejemplo. Y estas botijas, o más bien sus fragmentos, son de alguna manera el sello arqueológico más contundente de este proceso de colonización europea en la totalidad de los territorios americanos. Entonces aquí vemos una imagen de una botija pues aún entera que proviene del sitio arqueológico de Panamá la Vieja, y vemos aquí su contraparte arqueológico ya recuperado en un sitio arqueológico de Bogotá, nuevamente la casa del tipógrafo. Y por otro lado, si bien estas vasijas tenían, digamos, sus vasijas compañeras, que eran las vasijas de barro que se empleaban en los fogones de la Santa Fe colonial, que dan muestra de la persistencia nuevamente de una tradición cultural marcadamente indígena, como por ejemplo esta múcura, que proviene de la Quinta de Bolívar, o este resto de olla raquireña, que también proviene de la Quinta de Bolívar. Las vasijas que estaban destinadas ya no a la preparación de alimentos, sino a su consumo en la mesa por parte de quien se considera o de quienes se consideraban agentes civilizatorios en la ciudad, pues ya son de unas características muy distintas. Frecuentemente estas vasijas eran unos platos, unas escudillas, unos tazones, unas jarras de loza, también torneada, pero vidriada, bien sea al plomo o esmaltada al estaño, que eran importadas no solamente de España, sino de otras partes del Viejo Mundo, como por ejemplo Italia, Holanda, Alemania o inclusive del Extremo Oriente. Em, Fijémonos, por ejemplo, en esta imagen que tenemos en pantalla, en que desde la arqueología se considera el marcador más característico del periodo colonial temprano, que es esta losa vidriada al estaño, en especial la llamada mayólica al berretino, que sigue una tradición estética renacentista de origen italiano y que se caracteriza por sus diseños naturalistas pintados en azul cobalto sobre un fondo azul más claro. Normalmente se acepta que esta loza provenía de los talleres alfareros de Triana, un barrio de Sevilla, pero hoy en día existen elementos de peso para pensar que muchos de estos artefactos pudieron ser producidos directamente en talleres de Liguria, que quedaban pues en o en cercanías del puerto de Génova, en Italia. Em, Aquí tenemos entonces la contraparte arqueológica de este tipo de cerámica que, repito, es otro de los marcadores característicos del periodo colonial temprano en Bogotá. Y no solamente en Bogotá, sino en las Américas en general. Eh, lo cierto es que ya desde finales del siglo XVI, la fabricación de loza de tradición europea, tanto vidriada como sin vidriar, es no solamente común, sino absolutamente indispensable en todos los centros urbanos de las Indias españolas. Entonces, uno de los principales retos de la arqueología histórica, de la arqueología urbana, es distinguir los distintos tipos de cerámica existentes en cada periodo, determinar su procedencia y trazar además las rutas de intercambio que explican su presencia en uno u otro yacimiento arqueológico. Entonces, por ejemplo, haciendo uso de distintos tipos de análisis arqueométricos, a veces bastante sofisticados, estamos aprendiendo a reconocer las características tecnológicas no solamente de las losas domésticas, sino además de los materiales constructivos, como las tejas y los ladrillos, posiblemente elaborados, por ejemplo, por los alfareros de la Compañía de Jesús en la Santa Fe del siglo XVII. Estamos aprendiendo también a diferenciarlos de otras piezas similares, pero que provienen de otros talleres, no solamente en la Nueva Granada, sino en otros lugares de las Américas o de Europa. Ya para el siglo XVIII tenemos una serie de evidencias cada vez más claras de la importación y del consumo de otro tipo de losas, esta vez unas losas de origen mexicano. em, y aunque aún debemos estudiarlas a profundidad para determinar si esta presencia de losas mexicanas es un reflejo de
unas actividades de contrabando, porque pues en principio las colonias españolas no estaban autorizadas a comerciar entre sí, directamente entre sí, o si más bien esto es una consecuencia de la apertura del comercio directo entre estas distintas colonias españolas que surge a raíz de las llamadas reformas borbónicas de finales del siglo XVIII. Em, de todos modos, pues piensen ustedes las trayectorias, las rutas que lo que lo que alguna vez fueron estas piezas de cerámica enteras siguieron para pues poder transportarse desde la Nueva España, desde México, desde, por ejemplo, la ciudad de Puebla hasta el altiplano cundiboyacense. Digamos que si uno lo piensa, esto es absolutamente pues abrumador y realmente muy emocionante. Em, hasta finales del periodo colonial, los productos que se consumen en Santa Fe son casi exclusivamente de origen español, pues con la excepción de este tipo de losas que son nuevamente de origen mexicano. Y dentro de estos productos de origen español tenemos, perdón, me estoy olvidando de mostrarles esta imagen. em, que es bastante reciente, es de hace unas cuantas semanas, de un fragmento de losa mexicana precisamente que excavamos en el sitio de Casatito, que es el que estamos trabajando en este momento en el centro de Bogotá, muy cerca precisamente del Chorro de Quevedo. Pero les estaba hablando que en principio, las losas foráneas que encontramos en la Bogotá, precisamente del siglo XVIII, normalmente son de origen español, como por ejemplo este fragmento de plato que proviene de la Real Fábrica de Loza de Alcora, que queda hoy en día en la Comunidad Valenciana. Eh, por supuesto, este patrón, digamos, comercial, cambia radicalmente con la ruptura política y comercial también que se produce entre España y sus colonias en la primera década del siglo XIX. En el caso de la Nueva Granada vemos como a raíz de la independencia, las losas industriales, principalmente de origen inglés, rápidamente van a ocupar ese nicho que dejaron vacío las losas españolas, y es a través del consumo masivo de estas losas industriales blancas o pintadas a mano o decoradas por transferencia que Bogotá, como ciudad capital de la Nueva Granada y finalmente como capital de la República de Colombia, se conecta con el mundo global de manera cada vez más cercana a medida que avanza el siglo XIX. Y esto es un periodo realmente fascinante desde el punto de vista de la historia de los objetos, porque en primer lugar vemos como ya desde la década de 1830, en particular desde 1832, se funda en Bogotá una de las primeras industrias nacionales, que es la fábrica de loza bogotana, que llegó a producir vajillas de excelente calidad que suplían una gran parte de la demanda local. Entonces aquí tenemos un ejemplo que también proviene de la casa del tipógrafo, que no solamente exhibe la bandera de lo que es en ese entonces la Nueva Granada, sino que además tiene un mensaje ya nacionalista muy claro con este sello que dice Viva Bolívar. Em, también tenemos otros ejemplos de producción local con esta vacinilla de loza blanca prácticamente entera que también proviene del sitio de la Quinta de Bolívar. Entonces, posteriormente, eh, ya a medida que avanzamos en el siglo XIX, el periodo conocido como el Olimpo Radical, que va de 1863 a 1886, en el cual lo que en ese entonces se llamaron los Estados Unidos de Colombia eh, se implementó un sistema político y económico ultraliberal. Fue un momento propicio para la llegada en masa de una cantidad de productos manufacturados a través de los cuales los miembros de las élites locales aprendían a comportarse como ciudadanos del mundo moderno a la par con cualquier burgués neoyorquino, londinense o inclusive parisino. Entonces tenemos unos ejemplos aquí interesantes de cómo en sitios como la Quinta de Bolívar se consumían unos pocillos que provenían probablemente de los Estados Unidos, pero también platos que provenían de Inglaterra y
pocillos de porcelana, probablemente francesa. Ustedes van a notar que todos estos ejemplos, y me voy a volver a las imágenes anteriores, son perfectamente blancos. Y esto pues tiene un significado muy particular del cual podemos hablar un poquito más tarde, ¿de acuerdo? Pero pues si lo quieren recordar y tomar en cuenta, esto es algo muy, muy interesante. Los objetos manufacturados cada vez más especializados que se importan desde Europa y desde los Estados Unidos son fundamentales en este proceso de refinamiento de las prácticas cotidianas que es característico de esta modernidad naciente en Bogotá y en la Nueva Granada en general y que poco a poco van a ir reemplazando las ideas y las costumbres, las prácticas cotidianas heredadas del mundo colonial. Estos cambios se reflejan principalmente en la mesa, por ejemplo, en qué se come y en cómo se come. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen una serie de fragmentos que también provienen de las excavaciones recientes en Casa Tito y que en su totalidad provienen de Inglaterra, eh, que constituían precisamente el menaje doméstico que se utilizaba en la mesa, en una mesa que se consideraba ya burguesa, elegante, refinada, moderna, a la par nuevamente con las mesas eh, elegantes del mundo entero. Pero estos cambios también se reflejan en las modas vestimentarias, en los vestidos que se lucen. Y también se reflejan en la infraestructura doméstica con la que se adecúan las antiguas casonas coloniales. Y finalmente también se reflejan o se ven en el ámbito más íntimo de todos, que es el ámbito de la salud y del cuidado personal. Entonces, muchos artefactos que se encuentran en el registro arqueológico de finales del siglo XIX en Bogotá están relacionados con esta eh, etapa de higienización y de disciplinamiento de la vida cotidiana en la ciudad. Por ejemplo, comenzamos a encontrar evidencias del consumo de una profusión de medicamentos, de cremas y de colonias importadas de Francia, de Inglaterra, de los Estados Unidos, eh, como por ejemplo la famosísima agua de Florida, que tal vez algunos de ustedes conocen, tal vez inclusive algunos de ustedes la han utilizado, um, pero también otros productos que no nos son desconocidos, como por ejemplo la zarzaparrilla de Bristol, o inclusive la emulsión de Scott, entre otros. Eh, pero otra cosa muy interesante que está pasando en este periodo, ya a finales del siglo XIX, es que se adecúan las redes hidrosanitarias de las casas de la burguesía y que eventualmente se van a conectar con redes de acueducto y de alcantarillado público, que en Bogotá son de por sí muy deficientes. Entonces, lo interesante aquí es notar cómo este proceso de modernización, de higienización, es un proceso que se inicia a nivel privado y poco a poco, digamos, se extiende al ámbito público. Entonces, aquí en pantalla podemos ver uno de los hallazgos recientes en Casa Tito, que es una serie de canalizaciones, de atanores de barro que están encajonados en una estructura de ladrillo, un hallazgo pues maravilloso desde el punto de vista de la infraestructura de la Bogotá republicana. Estas estructuras son muy comunes, tal vez no en el estado de conservación prácticamente perfecto como el que encontramos esta estructura que tienen en pantalla, pero pues sí, son muy comunes y las estamos aprendiendo a entender y también a preservar. ¿De acuerdo? Finalmente, también aparecen evidencias del consumo de artefactos que hoy en día consideramos unos elementos indispensables para llevar una vida digna, pero que hasta bien entrado el siglo XX aún se consideraban tal vez una excentricidad y los cepillos de dientes son un ejemplo muy claro de ello. Em, Vean, por ejemplo, en pantalla uno de los cepillos de dientes arqueológicos que se recuperó en la casa del tipógrafo. Es un cepillo de hueso que es de origen francés y data de la década de 1880, pero tenemos otros ejemplos que no son de hueso. Por ejemplo, este maravilloso ejemplo que está elaborado en celuloide y que además todavía tiene algunas cerdas todavía visibles a pesar de haber estado enterrado durante más de 100 años. Am, en cuanto a los cepillos de dientes, em,
Y precisamente o particularmente estos cepillos de dientes de la casa del tipógrafo, nos podemos hacer unas preguntas muy interesantes. Uno asumiría que estos artefactos, tal vez tan burgueses y tan elegantes, eran de uso exclusivo de de los amos de las casas, de las personas elegantes que, digamos, tenían en su código mental, en su código cultural, digamos, sentían la necesidad de utilizar este tipo de artefactos para conectarse nuevamente con lo que era el mundo moderno, el mundo civilizado. Um, Sorpresivamente, estos artefactos, en particular los de la casa del tipógrafo, no fueron encontrados en unas áreas, digamos, relacionadas con las prácticas cotidianas de estas élites burguesas bogotanas, sino, curiosamente, en áreas relacionadas con sus sirvientes, en las áreas de servicios de estas casonas. ¿De acuerdo? Entonces, esto da para preguntarnos qué tan cierto es, digamos, que esta modernidad era algo que le estaba, digamos, reservado a las élites bogotanas y hasta qué punto esta modernidad de alguna manera subversiva también estaba siendo apropiada por unos estamentos sociales menos exclusivos y menos poderosos, como por ejemplo las servidumbres. Entonces, ya con esto, em, creo que voy a terminar y si hay preguntas que se quieran hacer, si hay dudas, pues me encantará poder responder a sus preguntas. Entonces yo no sé cómo va esto. Felipe, estoy revisando en Facebook, ya le cuento si tenemos algo ahí. Perfecto. Em, Felipe, ahí preguntan sobre lo que se descubrió en Casa Tito, dónde se va a guardar y cómo es el proceso de conservación. Sí, bueno, Casa Tito tiene un aspecto particular y es que es una casa de propiedad de la IDPC, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que evidentemente tiene todo el interés de em, conservar, digamos, estos materiales y de alguna manera eh, exhibirlos, digamos, ponerlos a disposición del público general para que pueda seguir disfrutándolos y aprendiendo de ellos. Entonces, en el caso nuevamente de Casa Tito, estos materiales que aún se están procesando, que aún estamos en proceso de limpiar, de catalogar, de estudiar a distintos niveles, está ahora y estará eh, bajo la custodia de el IDPC, ¿de acuerdo? En otros casos, bueno, esto es un poquito complicado porque normalmente el que se debe hacer cargo de estos materiales arqueológicos, no solamente de contextos urbanos como los de Bogotá, sino de todos los materiales arqueológicos, es el ICANN, ¿no? Pero pues imagínense los problemas logísticos que esto implica, ¿no? No hay espacio, no hay dónde guardar tantos materiales. Entonces, muchísimas veces estos restos arqueológicos se terminan guardando o en las universidades si el investigador o la investigadora está afiliado a una universidad o inclusive en las mismas casas de los investigadores. Y esto pues evidentemente no es una práctica pues
recomendable, pero en este momento muchas veces es la única que se puede implementar, ¿de acuerdo? Nuevamente, en el caso de Casa Tito, estos materiales terminarán en manos del IDPC. Felipe, ¿podría hacer un par de preguntas? Sí, por supuesto. Yo tengo dos preguntas, digamos. La primera tiene que ver con la nota que salió en el tiempo sobre la excavación en Casatito, donde Ujú. estaban la pizarra y como un instrumento también para dibujar sobre la pizarra. ¿Podría expandir un poco la información sobre esa pieza, digamos, y el contexto alrededor de esas piezas que me parecieron increíbles? Sí, por Y, supuesto. Ujú. y la segunda es, digamos, usted estaba cerrando ya como con una reflexión un poco más profunda sobre como la noción de modernidad, ¿cierto? Y sobre lo que se considera que es moderno y que no en Bogotá. También sí podría expandir un poco sobre eso, porque pareciera que hay una parte teórica, digamos, de su reflexión que se va por allá desde el punto de vista de las ciencias sociales. Sí, claro. Bueno, con respecto a estos artefactos, pues bien curiosos que se han recuperado en Casa Tito, em, son unos artefactos que nuevamente nos hablan de un estamento de la población del cual la historiografía rara vez nos habla, que son en este caso los niños y las niñas, ¿no? Am, Evidentemente existe una, em, digamos, subdisciplina historiográfica más o menos reciente, a partir de los años 1980 más o menos, que se enfoca sobre este tipo de individuos, ¿no? Normalmente silenciados, normalmente ignorados por la historiografía tradicional, pero como decía anteriormente, la arqueología tiene esa particularidad que es muy democrática, es decir, no discrimina entre los restos materiales que dejan los ricos o los pobres, los viejos o los jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, pues los niños dejan sus rastros y esos rastros son los que a veces, con un poco de suerte, encontramos en yacimientos como en Casa Tito. La pizarra es muy interesante, pues porque evidentemente sirve para, o su función primaria es la de adiestrar, por decirlo de algún modo, a una persona dentro de los códigos de conducta ilustrados, letrados, refinados, civilizados, propios de la mentalidad moderna de finales del siglo XIX, ¿no? Aprender a escribir era pues una de las maneras más obvias y más claras de diferenciar una élite poderosa, eh, sapiente, de otras clases sociales, ¿de acuerdo? Entonces esto es interesante, pero no solamente es la pizarra, encontramos otros artefactos relacionados con niñas, niños, como por ejemplo vajillas de juguete, ¿no? Donde eh, se está enseñando, se está formando a esta parte de la población cómo comportarse en la mesa, ¿no? Cómo servir los alimentos, cómo sentarse, cómo sostener la tacita, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita sí me puedo volver a mis... voy a intentar compartir la pantalla nuevamente porque creo que tengo una diapositiva. em, a ver si tengo... Sí, puedo compartir. Mire, aquí está. Entonces, esta fotografía no la había mostrado porque pues es una fotografía provisional, pero es para mostrarles precisamente este tipo de artefactos que básicamente son unas vajillas igualitas a las que vimos anteriormente, pero en miniatura. Entonces, esto es realmente un ejemplo muy característico de cuáles eran los códigos de conducta que se estaban intentando implementar en Bogotá ya para finales del siglo XIX. Cómo iba una mamá a formar a su hija, cómo sentarse en la mesa, cómo atender a la visita, cómo tomar el té. Y esto es una cosa que por un lado es fascinante, pero también pues da cuenta de esas estrategias de disciplinamiento que hoy en día nos parecen pues brutales. Eh, ¿Quién decide cómo se debe comportar una niña versus cómo se debe comportar un niño, ¿no? Entonces son estrategias, por supuesto, eh,
brutales, pero además machistas, con las cuales muchas personas hoy en día estarían en desacuerdo, ¿de acuerdo? Voy a responder ahora a la segunda pregunta que tiene precisamente que ver con esa idea de la modernidad, ¿no? Y lo importante aquí es considerar que la modernidad no es lo mismo que la contemporaneidad, ¿no? Lo moderno no es lo actual, ¿no? Sino que lo moderno tiene que ver con una serie de conductas, con una serie de ideas que se implementan poco a poco en la sociedad occidental ya desde el siglo XVI, ¿no? Y esto tiene que ver con unos aspectos muy característicos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la individualidad, ¿no? Entonces, en el pensamiento moderno, las personas son agentes pensantes, básicamente todopoderosos, pero además son agentes individuales, ¿no? Entonces, por eso se pasa, por ejemplo, de unas prácticas de consumo en la mesa, que son unas prácticas comunales, en donde todo el mundo mete la mano y coge la comida de un plato único, y se pasa a unas prácticas individualizadas y cada vez además especializadas, en las cuales cada quien tiene su plato y cada quien es, digamos, de alguna manera dueño o dueña de su propio comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa lógica de la individualización y de la especialización es uno de los principios clave de la modernidad, que además está muy ligado con todo lo que tiene que ver con el sistema económico de producción y de intercambio capitalista, ¿no? Entonces, sí, sería un error pensar que el capitalismo es una cosa, digamos, tan reciente, ¿no? Porque el capitalismo tiene sus raíces, inclusive según ciertos investigadores, desde el siglo XII, ¿no? Pero todo está relacionado precisamente con este proceso de individualización, no solamente del pensamiento, del comportamiento, de la producción, y que va de la mano nuevamente con una especialización de los comportamientos. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, eso es lo que tengo que decir con respecto a esa pregunta. Felipe, hay otras preguntas. Claudia pregunta cuánto tiempo llevan trabajando en este sitio y preguntan también qué otros profesionales están participando en esa investigación, además de antropólogos. Y por otro lado, están preguntando si hay hallazgos en alguna otra locación en Bogotá que coincidan con lo encontrado en Casa Tito. Ujú. Pues gracias por esas preguntas. La arqueología es, yo creo, por definición, una disciplina interdisciplinaria. Y esto es particularmente cierto para la arqueología de periodos históricos, porque eh, los arqueólogos que trabajamos en este tipo de contextos tenemos que aprender a ser no solamente antropólogos y arqueólogos, pero además, por ejemplo, historiadores, ¿no? Porque también manejamos y nos basamos en la lectura y la investigación de documentos históricos que reposan en los archivos. Entonces, frecuentemente trabajamos con historiadores, historiadoras, pero además, digamos que también nos aliamos muchas veces con especialistas de otras áreas, otras disciplinas, como arquitectos restauradores, que son absolutamente fundamentales para nosotros. Aprendemos muchísimo de ellos y nosotros también les podemos mostrar cosas que ellos no necesariamente ven desde su disciplina. um, pero también, por ejemplo, con biólogos, con um, biólogos en el sentido que muchos de los hallazgos que hacemos no son hallazgos de carácter, digamos, eh, em, digamos, artefactual, sino hallazgos de tipo em, biológico, por ejemplo. Están los restos de animales, los restos de fauna que pues están regados en todos los basureros de las casas. Si se comió un pollo, si se comió una res, qué parte de la res, qué parte del pollo, qué parte del cerdo, si se consumió, por ejemplo, fauna silvestre, qué sé yo, patos, peces,
todo eso nos dice muchísimo sobre precisamente los estilos de vida de las personas del pasado, tanto reciente como remoto. Y muchas veces necesitamos de los biólogos para que nos ayuden a identificar estos restos, a pesar de que la arqueología tiene una subdisciplina, que es la zooarqueología, que se especializa precisamente en identificar estos restos de fauna, pero también eh, es que hay tantos otros tipos de evidencia disponibles. Por ejemplo, el polen o los macrorestos de flora que encontramos en la tierra que está asociada a estos hallazgos, es decir, por ejemplo, qué tipo de especies estaban creciendo en los jardines o en los patios traseros de estas casas, qué tipo de madera estaban utilizando para encender sus fogones, qué tipo de vegetales estaban comiendo también, que hacen parte o hacían parte de la dieta de estos individuos. Entonces, muchas veces para poder identificar estas especies necesitamos de la ayuda de biólogas, de biólogos, a veces también de geólogos para poder entender realmente qué tipo de formaciones geológicas están determinando qué tipo de ocupación y qué tan antiguas son. Lo mismo, por ejemplo, para el estudio ya tecnológico sofisticado de las cerámicas, a qué temperatura se cocieron si se cocieron estas vasijas, qué tipo de arcilla se utilizaron. Es decir, es una cantidad de información abrumadora y lo importante aquí es saber que no estamos solos, ¿no? Sino que trabajamos de la mano con muchísimos especialistas de todas las disciplinas. Em, ¿Qué más sitios hay en Bogotá? Pues cada vez más. En principio, según el plan de manejo arqueológico que se diseñó para la ciudad de Bogotá, eh, en sitios, digamos, que se han eh, definido como de potencial arqueológico alto, como el centro histórico, la Candelaria, no se debería poder hacer ninguna excavación, ninguna remodelación de ningún edificio sin que esté mediando, digamos, algún profesional en arqueología para evitar precisamente que estos hallazgos que a veces son difíciles de ver, que son muy delicados, se pierdan para siempre, ¿no? Entonces, yo puedo hablar de mis propias investigaciones, pero sé que hay muchísimas más, ¿no? Entonces, puedo hablar de sitios como la Quinta de Bolívar, de la Casa del Tipógrafo, de la Iglesia de San Ignacio, pero inclusive sitios que no están en el centro histórico, sino que están en el casco histórico de lo que fue anteriormente un pueblo independiente como Usaquén, ¿no? Y estos hallazgos no solamente son de periodos históricos, de periodos relativamente recientes, sino también de periodos prehispánicos, nuevamente. Esta zona, toda la sabana de Bogotá es una zona con una población o con una ocupación prehispánica muy importante y muy densa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos enfrentamos a un monstruo de ciudad como Bogotá, tenemos que tener esto presente. Ahora, ¿qué tan especial es Casa Tito frente a otros sitios arqueológicos, digamos, de los mismos periodos? Pues yo creo que sugerí anteriormente que cada sitio arqueológico tiene sus características propias, ¿no? Y nuevamente, cada vez que nos enfrentamos con un sitio, nos encontramos con sorpresas. Am, Casa Tito tiene la particularidad que tiene contextos que son muy extraños en Bogotá, como los del siglo XVIII, ¿no? Que es un periodo que no conocemos muy bien y no entendemos muy bien desde el punto de vista arqueológico. Y Casa Tito nos regaló, digamos, estos contextos en los cuales encontramos, por ejemplo, una cantidad de losas que son mexicanas y entonces se nos pone a pensar cómo haría la gente para importar esta vajilla y por qué lo estaba haciendo, ¿no? Este tipo de preguntas que son muy extrañas. Y yo, en lo personal, con la excepción de la Quinta de Bolívar, nunca había visto unos testimonios tan claros de la presencia de niños en un sitio arqueológico, ¿no? Entonces, esto es una cosa realmente muy bonita que Casa Tito nos está, pues, ofreciendo. Um, pero, por ejemplo, otros sitios arqueológicos son de un carácter completamente distinto, como la iglesia de San Ignacio, en lo que realmente em, es
pues uno de los contextos funerarios coloniales más fascinantes en la arqueología, no solamente de Bogotá, sino de Colombia, ¿no? Entonces estamos encontrando algunos de los enterramientos más tempranos de la ciudad, que son de mediados del siglo XVII, de la comunidad jesuita, en un estado de conservación maravilloso, que pues Andrés tuvo la oportunidad de ver en vivo y en directo, y de estos restos podemos aprender una cantidad de cosas, ¿no? Estamos haciendo análisis de ADN antiguo, estamos haciendo análisis bioarqueológicos de todo tipo para, por ejemplo, saber de dónde venían estas personas, qué estaban comiendo, de qué enfermedades sufrieron, etcétera, etcétera. Esto es realmente, pues, eh, un abrebocas, una pequeña introducción a la cantidad de cosas que estamos haciendo en este momento y la cantidad de cosas que nos queda por hacer, ¿no? Y había una tercera pregunta, pero no me acuerdo ya cuál era. Aquí hay una última pregunta, Felipe, y le preguntan qué retos ha tenido esta investigación a causa de la pandemia. Todos los retos. Todos los retos. Afortunadamente, como las obras de cimentación que se están adelantando en Casa Tito, pues se consideran obras civiles públicas, entonces pudimos comenzar a trabajar ya desde finales del mes de mayo, ¿no? En plena cuarentena obligatoria. Y evidentemente esto implicó que nos tuvimos que amoldar a los protocolos de bioseguridad pues del caso. Entonces tuvimos que, si ustedes vieron estas fotografías que pusimos de los trabajos en Casa Tito, entonces tenemos que ir completamente cubiertos, tenemos que tomarnos la temperatura, tenemos que intentar respetar las distancias de bioseguridad, etcétera, etcétera. En medio de todo nos ha ido muy bien porque pues no ha habido ningún incidente que lamentar, em, pero... em, pero sí, evidentemente ha sido un reto porque eh, normalmente para los arqueólogos entre menos cubiertos estemos, mejor nos sentimos, ¿no? Y ha sido una experiencia pues interesante y un reto tener que trabajar con tantas mascarillas, tapabocas, guantes, caretas, gorros, cofias y demás, ¿no? Pero de cumplir, ¿no? Es, fácil hacerlo porque igual los arqueólogos también estamos acostumbrados a trabajar en, en condiciones muy difíciles, ¿no? Y además hacerlo todo con nuestras manos, ¿no? No tenemos que esperar, o no nos vamos a poner a esperar que el obrero haga las cosas o el operario, como se le dice hoy en día, haga las cosas por nosotros. Somos capaces de utilizar maquinaria pesada, somos capaces de hacer esfuerzos físicos bastante grandes, todo con el propósito de proteger este patrimonio arqueológico que es de todos, que es de la nación. Bueno, Felipe, en nombre mío y en nombre de la audiencia le queremos dar las gracias. Realmente muy interesante compartir un material tan reciente, además realmente con una valentía tan grande de estar haciendo ese trabajo en medio de una pandemia y bajo todas estas restricciones, pero afortunadamente, como usted nos muestra, los hallazgos son muy interesantes y sobre todo la óptica, digamos, ya arqueológica y de arqueología histórica empieza a brindar muchas respuestas y plantear preguntas sobre pues la historia de la ciudad, la historia de la nación. Pues sin más, le manifiesto que estoy esperando otra vez tener la oportunidad de trabajar con usted y que estoy seguro que la audiencia aprendió mucho como yo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a Lucho Pues por la organización muchísimas, de todo. sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Andrés y pues sí, encantado de haber estado aquí con ustedes. Adiós.